Y voy a empezar compartir hablando un poquito de la juventud, ¿no? Que es uno de eh, para nosotros que ya somos un poco más eh, mayores en lo natural y muchos también en lo espiritual, siempre tenemos una gran preocupación por la juventud. Obviamente, pues, la juventud hoy en día habla diferente a cuando nosotros éramos mucho más jóvenes, o éramos un par de años atrás, ¿no? Más refinado, más, hasta de repente teniendo un vocabulario, un léxico mucho mayor, ¿no? Obviamente también muchos de ellos están eh, más atentos, saben de más cosas, investigan mucho también, ¿no? Cosa que hace un par de años atrás, eh, todo ha avanzado, la juventud era distinta, ¿no? Incluso hasta los programas de televisión, los dibujos, todo era más sano, más tranquilo, ¿no? Ahora todo realmente ha cambiado y hay muchas cosas que han cambiado también y que se está viviendo hoy día que es para mal, ¿no? Que en vez de ayudarnos o de hacernos, darnos más consistencia en nuestras vidas, nos hace pues ver cosas que no debemos aprender, ¿no? O cosas que la juventud por lo general no debería aprender, ¿no? Entonces, y la juventud vemos que es una etapa marcada siempre por bastantes emociones, ¿no? Muchos sueños, a veces idealizados, a veces algunos también descubren, no sé, el cariño de otras personas, cariño de sus amigos, de otros jóvenes, y lo malinterpretan, ¿no? A veces hasta llegando a ilusionarse con ciertas amistades o querer pues, tener cierto tipo de relaciones y juntarse ¿no? Con otros probablemente jóvenes también de su edad, ¿no? Y vemos que a veces las malas decisiones en la juventud pues, pueden traer heridas profundas, ¿no? Y sobre todo cuando muchas veces, por el hecho de ser joven y no haber tenido, recién estar empezando a despegar o a crecer o a vivir, muchas veces tienden a ser a veces un poco ingenuos y sus fracasos o decepciones pues tienden a impactarlos mucho en sus vidas, ¿no? No tienen reservas, no tienen defensas, entonces surge mucha desilusión cuando no se cumplen con sus expectativas. ¿Mm? Y ahí es donde aparecen los problemas, ¿no? Tristeza, inseguridad o pérdida a veces de confianza en uno mismo. Pero hay varias frases que uno realmente a veces escucha en los jóvenes, no me refiero a veces jóvenes que están caminando en el Señor, o que tienen un corazón entregado a Dios, o que conocen a Cristo de alguna manera porque vienen a la iglesia o porque sus papás han tenido la dicha o realmente ellos han podido crecer bajo la motivación y la enseñanza de sus padres de conocer al Señor, ¿no? Pero sí, escuchamos probablemente siempre en lo natural, a veces en nuestras escuelas, ¿no? En las universidades, algunas frases que se están escuchando hoy en día y bastante recurrente entre ellos, ¿no? A veces se escuchan como, por ejemplo, eh, no sé, que se dice entre ellos, te extraño tanto que ya llega a ser una necesidad, ¿no? Te extraño es mi necesidad, ¿no? Y, y- y muchas veces eso pasa, que a veces se tiende a extrañar a una persona tanto y no a Dios, ¿no? Entonces tenemos un alma que no anhela a Dios, cuando debería ser un alma que anhela a Dios, ¿no? ¿Y qué pasa cuando realmente extrañamos amigos o a veces a un conocido, ¿no? A veces te pasa, no sé, pues que te has apartado mucho tiempo o te fuiste a estudiar a lejos de tu casa o te mudaste de barrio y a veces extrañas a un amigo, ¿no? Del barrio o del colegio, etcétera, ¿no? Y lo extrañas tanto que llegas a veces hasta dejar de extrañar y de sentir la presencia de Dios que sentías con tanta intensidad, ¿no?
y ignoras muchas veces ese deseo profundo de volver a Dios, ¿no? Pero vayamos a la palabra. Si me acompañan a Salmos 63:1, ¿qué dice? Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y anda donde no hay aguas. Y la verdad, este versículo expresa un profundo anhelo y deseo por Dios, ¿no? Comparándolo a veces con la necesidad que tenemos de cubrir ciertas cosas en nuestra vida de otro tipo, con otras cosas. No sé, a veces queremos cubrirlas con una amistad o queremos cubrirlas con, no sé, pues con las redes sociales, con lo que fuera. Pero en ese salmo, David, el autor de este salmo, está buscando a Dios desde temprano en la mañana y reconoce que su alma y su cuerpo anhelan la presencia divina como una necesidad. O sea, la necesidad de nuestras vidas debe ser, en vez de extrañar o de usar esa frase de extrañarte a una persona, a alguien tan conocido, o que has tenido alguna relación a un momento, que alguien de la escuela o que fuera, es realmente extrañar a Dios. Y desde temprano, o sea, compenetrarte con Dios, buscar a Dios de temprano. Esa debe ser nuestra única necesidad, nuestro único fin. ¿No? Y también a veces escuchamos, no sé si alguno de ustedes ha podido escucharlo, a veces se escucha entre muchos de estos jóvenes, a veces, ¿no? No sé, a veces en los centros comerciales, cuando uno puede ir, o en otros lugares, que usan mucho la palabra desesperanza, ¿no? En vez de estoy abrumado por lo que me está pasando, vivo en una desesperanza siempre, ¿no? Que pareciera que todo está perdido para ellos, ¿no? Y esta palabra que tienden a usar mucho, la podemos ver como que es la pérdida de la expectativa de que algo bueno pueda suceder, ¿no? Es tu mente que te engaña a veces, que te pone malas ideas o malos pensamientos y te hace creer que ya no hay solución, que ya no vale la pena seguir, ¿no? O que no tienes esperanza, ¿no? Pero si vamos a la palabra, ¿no? Hay alguien que realmente pasó por, por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, y sin embargo, él nunca perdió la esperanza. Y a pesar de todo lo que pasó, jamás lo escuchaste hablar negativamente o usando palabras realmente que podían connotar o ver su situación. Vayamos a Job 17:15. Por favor, acompáñenme. Dice, Job decía, ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? ¿No? Job era un hombre justo, llegó al límite, perdió su familia, su salud, su estabilidad, ¿no? Y su pregunta probablemente reflejara su alma o su situación, ¿no? Como que si estuviera pasando angustia, necesidad, como si estuviera pasando algunos problemas, ¿no? Y yo te pregunto a ti, ¿has estado alguna vez en un punto o en una situación como Job? ¿No? Entonces, pero tú sabes que Job nunca estuvo solo, ¿no? Y que Dios jamás rechazó a Job por sentirse así. Él jamás lo sanó. Dios siempre quiere rescatarnos a todos del tiempo en que vivimos, de la situación en la que estamos, del problema que tengamos en ese momento. Dios siempre nos va a querer rescatar, ¿no? Y Dios es tan bueno que siempre te lo va a decir. Y en la palabra vas a encontrar todo tipo de versículos.
o mensajes de aliento del Señor, o palabra de esperanza, ¿no? Jamás vas a escuchar ningún tipo de una palabra que te traiga menos. Y eso, por ejemplo, lo dice en Salmos 40, en 42, ¿no? Que dice, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos, ¿no? Entonces Dios claramente nos está hablando aquí de que no puede haber desesperanza en nuestras vidas, ¿no? Probablemente en algunos momentos sientas que tu corazón esté abatido, que ya no hay salida, pero ahí es donde el enemigo está susurrando, ¿no? Te quiere inducir, ¿no? Ya no hay esperanza para ti en Dios, o te trae mensajes negativos, ¿no? Pero en la Biblia ya nos demostró el Señor que dice lo contrario. Dios quiere que pongamos toda nuestra fuerza, todas nuestras esperanzas en Él. En Salmos 42:5 nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. Hermanos jóvenes, la desesperanza nunca es el final. Ese es el lugar donde empieza la verdadera fe y donde realmente empieza tu esperanza de vivir en Cristo Jesús, con el Señor. ¿Y qué pasa cuando escuchamos a veces, no sé, pues estoy ansioso, o tengo demasiada ansiedad, ¿no? Y vemos que está reflejando mucha gente que vive hoy sin paz, con ansiedad, sin rumbos, a veces no sabe dónde ir o dónde quieren ir, hay mucha confusión, ¿no? ¿Y qué nos dice el Señor para los que están con ansiedad, a los que estamos afanosos, o los que nos apoyamos en nuestra propia prudencia y queremos resolver todo con nuestras propias fuerzas, ¿no? Resolvernos con nuestras cosas, con nuestras probables habilidades o talentos? Dice, por nada estéis afanosos, en Filipenses 4, 6, 7. Él siempre nos recuerda el Señor, que por nada estemos afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios no quiere que te agobies, que estés ansioso, no sé, que apenas sobrevivas. Dios no quiere que pases angustias ni penurias. Él quiere que vivas con propósito y que descanses en Él. Y la verdad, a veces he escuchado que hasta la ansiedad por momentos es algo invisible, que te va como que trayendo a menos y después se mezcla con el estrés y tiende hasta a enfermarte, ¿no? Pero, sin embargo, hermanos, y esto lo podemos ver también y lo seguimos viendo en la palabra, cómo el Señor nos va ayudando, nos va educando, nos va haciendo entender varias cosas, nos va haciendo, cada día nos habla más soberanamente y nos dice, en el Salmo 94, 19 dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Solo en la presencia de Dios, hermanos, encontrarás el alivio que el mundo no puede dar. ¿Y qué pasa eh, cuando a veces dicen, no, yo no tengo fe, mi corazón ya perdió toda fe, ¿no? Y donde a veces hasta empiezas a usar, no, eh, te empiezas a enfriar espiritualmente. Y eso, el enfriamiento espiritual es real, a veces pasa.
¿no? ¿Qué pasa cuando tu fe se debilita? A veces pierdes visión, fuerza y propósito. Pero ¿qué nos dice en Romanos 10:17? Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que hermanos, nunca ante alguna tribulación o algún problema o algo que te pueda estar pasando o agobiándote, no apagues tu fe, ¿no? Aunque en esos momentos donde crees tener que menos fe tienes, entrégale todo a Dios. Dios puede avivarla, Dios puede levantar y hacer prender ese fuego nuevamente en tu vida. ¿Y qué pasa cuando tu corazón está dolido, ¿no? Y clama por ayuda, ¿no? Señor, sálvame. En Salmo 61, 1, 2 dice, Señor, dice, oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desfallezca. Y el clamor del corazón es una expresión genuina de fe y confianza en Dios. No solamente son palabras, sino de una entrega sincera y una búsqueda de la presencia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las acciones que hagamos, en todas las cosas que hagamos. Cuando clamemos a Dios o cuando clamamos a Dios con un corazón contrito y humillado, Él nos escucha y responde, trayendo paz, consuelo y liberación a nuestras vidas. ¿No? Este versículo debe haber sido escuchado por muchos de ustedes, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, no uses frases como que ya perdí la fe, o que mi corazón está dolido, ya perdió, ya no tiene ya no hay ningún sentido, sino que al contrario, clama con fe. No importa cuán profundo, cuán grande sea tu problema, o cuán dolido te sientas, o cuán ansioso estés. El Señor siempre va a extender su mano hacia nosotros. Y una frase sí que la vez pasada me llamó mucho la atención, que es muy usada también, que la escuché y la verdad me ponía a pensar que en nuestra juventud, yo no sé, de repente era en nuestra ingenuidad o en el mundo que vivíamos, no escuchábamos ese tipo de frases, ¿no? Escuché, sálvame de la oscuridad, que es una expresión a veces explicada cuando estás en un estado de que ya no sabes para dónde ir, no ves nada claro, no tienes nada claro en tu vida. Y ahí donde es como si tú estuvieras haciendo una petición de ayuda para escapar de algo, para escapar de tus problemas o de repente no sé, de tu falta de interés en ciertas cosas, ¿no? Y de tus sentimientos negativos. Pero también es un clamor de que tienes tu alma que no quiere caer, que no quiere entrar a esa oscuridad plena donde después ya no vas a poder recuperar nada, ya no vas a poder salir de ahí, ¿no? Y tienes miedo. Y cuando uno tiene miedo, ¿qué hace? ¿A quién le pide ayuda? Al Señor. Es nuestro principal auxiliador en tiempos de necesidad, en tribulación, ¿no? Y eso tenemos el ejemplo de Pedro, que clamó en Mateo 14:30,
¿no? Cuando un viento acechaba, un fuerte viento, él dice, él tuvo miedo. Sí, es normal tener miedo de no saber qué pasa, qué hacer en tu vida, dónde estás, ver esa oscuridad que tanto miedo te da. Y dice, pero al ver este fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y tenemos un Señor, hermanos, que es especialista en rescatar al que se hunde, al que no puede más, al que está confundido, al que clama por ser salvado de esa oscuridad, al que está en el límite. Y a veces nos pasa que como Pedro muchas veces comenzamos bien, ¿no? Estamos muy bien, muy sólidos, pero el temor nos hace hundirnos. Y en ese caso muchas veces, a veces creemos que con oraciones largas eh, vamos a poder salir o tener esa ayuda que necesitamos. Pero el Señor solamente quiere un corazón sincero que clama. Sálvame, Señor, es suficiente. Jesús nunca va a ignorar un clamor de auxilio, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en Isaías 49:15 dice, aunque en la parte B me parece que dice, aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Dios no te va a olvidar, no te va a olvidar jamás, nunca. Nunca te va a olvidar. Aunque tú lo hayas olvidado y en tiempos de oscuridad o en tiempos de prueba, no lo invoques a Él primero. Él jamás te va a olvidar. Y en la Biblia la oscuridad, hermanos, tiene un significado, a veces, que se menciona también, puede referirse a la ausencia de luz física, pero es un significado donde representa el pecado, la ignorancia, la separación de Dios y el mal, ¿no? Ustedes han escuchado ese versículo de qué similitud tiene la luz con las tinieblas, ¿no? Las tinieblas, la oscuridad, donde todo lo que está en esa zona proviene del enemigo. Y lo único que puede apagar, perdón, que puede derrotar a la oscuridad es la luz. Cuando la oscuridad se contrasta a menudo con la luz, que simboliza a Dios, viene la verdad y la salvación. En Juan 8:12 nos dice, Jesús habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, la oscuridad es un estado donde solo hay maldad, donde solo hay angustia, hay problemas. Y Dios habla mucho de las tinieblas en la palabra, de la oscuridad, ¿no? Que muchas veces nos pasan, nosotros por lo general y muchas veces hemos tenido la bendición de que Dios nos ha rescatado de la oscuridad, nos ha sacado de las tinieblas, ¿no? Para ver la luz, para llegar a su presencia. Y eso nos lo dice en Efesios 5:8, que dice, porque en otros tiempos eran tinieblas, o en otro tiempo probablemente tenías problemas, estabas sin saber qué hacer, sumergido en una oscuridad tan grande. Pero más ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿No? Debemos reconocer que que muchas veces podemos estar en tinieblas o estar en esa oscuridad tan fea y solitaria, pero hasta que vemos la luz del Señor, ¿no?
Y todo va a pasar por primeramente reconocer que necesitamos la ayuda del Señor. Hermanos, a veces hay hasta frases que se escuchan como que dice, ¿no? Que han tenido sentimientos tan grandes que a veces les cuesta olvidar, ¿no? Como que tuvieron un dolor por algo que se les fue y que les afectó mucho en el alma, ¿no? Y definitivamente ese dolor o esa rotura del corazón, como muchas veces le dicen, o ese dolor que tuviste porque alguien te falló o porque te ilusionaron y de ahí te fallaron, eso deja huellas, ¿no? La pérdida, el abandono o el silencio de alguien que tú creías amar o que querías, te llena de vacío. Pero el Señor, hermanos, entiende tu dolor y Él no lo minimiza. Tenemos que entregarle esa dolencia o esa dolor del corazón que a veces muchos creen tener. Entregárselo al Señor. Y ya para terminar, una de las últimas frases que a veces se escucha mucho es, por favor, no me dejes jamás, o tienes miedo que la decisión que estás tomando sea mala y te aferras tanto a eso, a esta persona, que no quieres que te deje, ¿no? Y ahí es donde viene justamente en el Señor la importancia de nunca caminar solo. El Señor siempre debe ser el centro de nuestras vidas. Hermanos, rodéate de personas de fe, no te aísles. Dios usa a otros para sostenernos. Y Jesús, como hemos visto acá, en este compartir, Jesús va a ser siempre la mejor respuesta a la desesperanza. Recuerda lo que Dios ya hizo por ti. Y si aún no lo ha hecho, vas a quedarte deslumbrado por lo que Dios va a hacer en tu vida. A veces creemos que Dios nos ha dejado, ¿no? A veces, o me falló, le pedí algo y no me lo cumplió. Pero eso no es una realidad. Él va caminando siempre con nosotros, en silencio, esperando que abramos los ojos y le entreguemos todo a Él. Hermano, Jesús sigue y seguirá salvando y seguirá mostrando su poder ante las tinieblas. En Colosenses 1:3 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha sacado de ahí y trasladado al reino de su amado Hijo. Y hermanos, hoy Jesús quiere realmente sacarte o sacarnos a todos de la oscuridad, de esos problemas o de esa falta de fe o de esa ansiedad que estés pasando tú en tu vida. Solo necesitamos clamarle a Él. Su luz va a iluminar su camino y va a transformar tu alma. Así que hermanos, en esta noche, aferrémonos a la palabra de Dios y a este salmo tan perfecto que Él tiene para nosotros preparado el día de hoy, que dice, porque tú, oh Señor, eres mi esperanza, eres mi seguridad, seguridad mía desde mi juventud. Así que hermanos, el día de hoy tenemos una gran esperanza de que Dios siempre va a ser la seguridad en nuestras vidas. Así es que yo quiero hablarle hoy día al Señor y quiero pedirle que en medio de mi desesperanza, en medio de mi falta de fe, yo quiero levantarle
mi voz a Él hoy día con esta alabanza. Y muchas veces no tengo fuerza, Señor, pero sé que tú eres mi esperanza y te pido que renueves mi alma, que sanes mi corazón y que me llenes de esa fe para poder seguir adelante. Yo confío, Señor, hoy día en que tú todavía no has terminado tu obra preciosa en mí. Así que, hermanos, si uno de ustedes, alguno aquí en este lugar, en este tiempo, cree que realmente necesita entregarle algo al Señor hoy día, algo que lo haga salirse de la presencia del Señor, que por momentos esté desconfiando de Él o no tenga toda su seguridad en Él, o que alguna vez ha pensado pedirle al Señor que lo salve de esa oscuridad o de ese rumbo incierto en que está girando su vida. Yo le pido acá que pase acá adelante y que le pida al Señor con esta alabanza que entre a su vida y que lo salve de la oscuridad, de la desesperanza o de alguna tribulación que pueda estar teniendo en su vida.